Tengan un saludo, desearles bendiciones a cada uno de los que están viendo este video. Y en esta hora quería compartir una breve reflexión, la cual se titula El único remedio para tu alma. Esta reflexión vamos a comenzar con una pequeña historia, la cual trata sobre un hombre que, que iba por la carretera, ¿verdad? Caminando, pero esta carretera justamente al mediodía iba caminando este hombre, llevaba un bulto, una especie de bolsa pesada, por cierto, y a este muchacho, a este hombre, lo conocían en el pueblo y era famoso por servir a Dios, por ser un hombre honesto, tener un espíritu de servicio, ¿verdad? Alguien bastante rescatable, por decirlo así. Personas que no se ven ya en estos tiempos, ¿verdad? O sea, un espíritu honesto, tranquilo. Ya no se miran muchas personas así realmente. Hasta en los cristianos es difícil ver personas así. Pero él caminaba y lo conocían en la ciudad, y entonces un día, justamente a mediodía, cuando el sol está más fuerte, cuando se siente más el vapor, una persona, un conversa, alguien que no creía en Dios, se le acerca y le hace una pregunta muy sutil, ¿verdad? Y le pregunta: ¿cómo sabes que eres salvo? Le dice, pero así entre dientes, como quien dice, para que no me oigan. Y justamente esta pregunta que le hace esta persona por inversa le llama la atención al muchacho, al cristiano. ¿Y qué es lo que hace él? Da un par de pasos más y luego él deja caer su bulto, la carga que llevaba, el saco, por decirlo así, o bolsa, y le replica el hombre, ¿verdad? Solo 2 pasos más, suelta el peso, la carga que llevaba, la bolsa, y le dice: ¿cómo sé que se me cayó el bulto? Le dice, o la carga, la bolsa que llevo. No he mirado atrás. Era muy lógico, solo había dado 2 pasos y únicamente soltó la bolsa que llevaba, la dejó caer sin mirar atrás. Y el otro muchacho obviamente le replica, ¿verdad? No, le dice, no has mirado atrás, pero ya no sientes el peso que llevabas en tus hombros. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho este, que ya les decía, ¿verdad? Era fiel a Dios, todos lo conocían por un espíritu de servicio, etcétera. Le dice, exactamente, le dice, exactamente, es por esa misma razón que sé que soy salvo, le dice, porque ya no siento la carga del pecado y de tristeza. Entonces podemos ver que este muchacho simplemente ya había encontrado una paz que le generaba el estar con Dios. Y justamente nosotros, siempre que buscamos a Dios, vamos a encontrar una paz total, ¿verdad? Pero siempre que estemos cerca de Él, igual que lo busquemos, ¿verdad? La Biblia nos dice que igual Él nos busca y toca la puerta de nuestro corazón, pero siempre está en nosotros, que nosotros le aceptemos y lo dejemos entrar a nuestra vida, ¿verdad? Entonces ese es el llamado para esta hora, ¿verdad? Que reconozcamos siempre que Dios está con nosotros ya le hemos aceptado y todo, y que tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Que nada de lo que está sucediendo en el medio nos venga a robar la paz que Dios nos ha dado. Entonces ese es el llamado para esta hora. Y para leerles un versículo en Nahum 3:19, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Este versículo bien
llamativo en el sentido, ¿verdad?, que nos está dando una imposibilidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que dice que no hay medicina para tu quebradura. Entonces, se está refiriendo a que no a una enfermedad, a una peste, ¿verdad?, o inclusive a una pandemia. No, se está refiriendo a que al pecado. Entonces, allí lo dice muy claramente, que dice que no hay medicina para tu quebradura, es decir, para tus pecados. Entonces, aquí podemos ver que el pecado, cuando toca la vida de alguien, la va desapareciendo poco a poco, y muchas veces quizás no nos damos ni cuenta, ¿sí? Cuando el pecado entra a nuestras vidas, lo que hace es irnos desgastando nuestra vida física y espiritual. Muchas veces quizás no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, que es malo para nuestras vidas y que es malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero recordemos también que los estragos del pecado siempre no van a aparecer así intempestivamente, ¿verdad?, así de golpe, como decimos, ¿no? Es como que, digamos, por ejemplo, por citar algo, un asesinato. Yo mato a alguien, obviamente nomás lo mate, no voy a recibir mi pago, ¿verdad?, ¿no? Entonces muchas veces, la mayoría quizás, el pago del pecado, ¿verdad?, no se va a ver así rápidamente. No vamos a sufrir las consecuencias de lo que nosotros hacemos y esté malo rápidamente. No, muchas veces se tarda, lleva tiempo. Ahora, son como los efectos que causa una enfermedad de la cual vamos a hablar ahora, y ya con esto vamos a ir cerrando. Y cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, porque vamos a hablar de lo que es la lepra. La lepra, en los tiempos bíblicos, el leproso solo percibía su mal cuando su carne se empezaba a caer en pedazos. Imagínense, creo que muchos han escuchado de esta enfermedad. Entonces podemos ver que ya cuando se fijaban que, o sea, ya la lepra literalmente se desprendía la carne de su piel, o sea, la lepra eran llagas que le salía a la gente, y, o sea, causaba la muerte. Pero al estudiar un poco esta enfermedad que se daba en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que se hizo la Biblia, en que vino Jesús aquí a la tierra, encontramos algo bastante peculiar, que, como les decía, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque si alguien tenía lepra, ¿qué es lo que sucedía? El hombre tenía que abandonar su familia, sus amigos, el trabajo mismo, o sea, en fin, tenía que aislarse y evitar contagiar a personas cercanas de esta enfermedad que era la lepra. Y es bien interesante porque su futuro era confinarse prácticamente con otros enfermos que tenían lepra, ¿verdad? Y era muy famoso lo del Valle de los Leprosos, que ahí donde podemos hacer la comparativa hoy en día con los centros de cuarentena, con hospitales que están destinados únicamente para combatir la pandemia que está en la actualidad. Y, o sea, vemos las características de esta enfermedad de la lepra. La lepra mataba gente, ¿sí? Lo mismo que está haciendo este virus, que, o sea, matan, o sea, son letales. Pero vamos a ver dos casos en diferentes textos. Uno es en número 12, una de las causas, posibles causas quizás de este virus que anda en la actualidad. Podemos ver en número 12 que a María, ahí dice esos versículos, les invito a que lean todo ese capítulo 12,
Muy interesante esa historia que sale ahí en Números capítulo 12. Leanlo todo. No lo vamos a leer por cuestiones de, de que no se nos vaya a alargar este video, ¿verdad? Pero allí María, a ella le cae esta enfermedad de la lepra, y allí dice en un versículo que dice que le cae porque María estaba hablando en mal de Moisés, ¿verdad? El que iba a ser libertador del pueblo de Egipto. Hasta un versículo muy fuerte que dice que Dios le dice a María que quién es ella para hablar en mal de Moisés, que él era el único hombre justo ante los ojos de él en medio de todo el pueblo, que por eso fue utilizado para ser el libertador de Egipto. O sea, Moisés, vemos a él, y o sea, él era un gran tipo, un tipazo, o sea, intachable, por decirlo así. Pero allí menciona ese capítulo, Números 12, que a María le cae la lepra por hablar en mal de Moisés, ¿sí? Entonces, probablemente una de las causas de este virus sea porque creo que todos dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Qué? Por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si podemos ver el contexto de nuestra sociedad, muertes por aquí, muertes por allá, asesinatos, desapariciones de cuerpos, o sea, matan niños, no respetan edad, y wow, o sea, esto se está, como dicen, ¿verdad? Esto se estaba descontrolando de una manera total, y probablemente esa sea una de las causas de por qué ha surgido ese virus, ¿verdad? Más allá de que fue una mujer que estaba cocinando un murciélago, podría ser, que salió de un laboratorio de los científicos, que se le salió del control, etc. O sea, podemos tomar cualquier medida, pero si nos vamos a la Biblia, ahí dice que por hacer tantas cosas mal el ser humano cae en lepra. Si no, vamos a también a ver el mismo pueblo de Egipto, ¿verdad? Con las plagas. Recordemos que el faraón, ¿verdad? La necedad de él llevó a que cayeran las plagas y que murió infinidad de gente, me imagino yo, para esa época. Otro caso, por cierto, en ese mismo capítulo 12 menciona también que Moisés le pidió a Dios que le quitara la lepra a María y que la perdonara, ¿verdad? Y ahí les repito, lean bien ese capítulo 12 de Números, bien interesante, y ahí vamos a ver que cómo Jesús trató con Moisés y con María, ¿sí? Y si la curó, ¿no? Y ahí dice que la curó también, y Moisés intercedió por ella, ¿verdad? Pero allí deja muy claro ese capítulo, que le cayó por hablar en mal de un servidor de él, un servidor de Dios. Ahora, en Levíticos capítulo 13 y 14, igual los invito a que los lean completos esos dos capítulos. Ahí da una serie de medidas para el tratamiento de la lepra. Y lo que me llama la atención es que para el tratamiento y cura de la lepra necesariamente tenían que estar los sacerdotes, ¿sí? Los líderes religiosos. Para aquel entonces ellos se consideraban que eran las personas más que limpias, por decirlo así, más intachables, ¿sí? Entonces allí en esos dos capítulos menciona que, o sea, la lepra se esparcía por la ropa, por el contacto. Ahí hasta menciona contacto, hasta imagínense que por un soplido, dice ahí, que se contagiaba la gente de lepra. O sea, no había necesidad ni de tocarlo, sino con un simple soplido, ya no íbamos con saliva o con contacto con la piel. Allí dice que hasta en las paredes de la casa se regaba esa enfermedad.
Es decir, si yo tenía lepra y estaba en mi casa, allí dice que por 7 días tenían que llegar a limpiar los sacerdotes esa casa. Y a los 7 días iban a ver si ya se había curado o no la enfermedad para que pudiese volver a ser habitada. Entonces, bien interesante la historia que nos plantea, ¿verdad? Allí en ese Levíticos 13 y 14, los dos capítulos, dan una serie de medidas, tienen más de 30 versículos cada capítulo, sobre las formas para combatir o limpiar la lepra. Ahora, probablemente Dios también quizá quiere ver la acción de los cristianos para esta época, ¿sí? Ahí podemos ver que eran los sacerdotes que ayudaban a combatirla, y me llama la atención que ellos hacían un aislamiento total, que por eso surge hasta allí el Valle de los Leprosos, ¿verdad? Que, como les decía yo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, con los centros de detención, la cuarentena, ¿verdad? Todos en sus casas, encerrados, nadie sale, nadie entra, ¿sí? Entonces, podemos hacer esta comparativa de que esta enfermedad de la lepra mataba a gente, y igual este virus que anda ahora igual mata gente, y hay que seguir ciertas medidas para poder contenerlo, ¿verdad? El aislamiento, era total de la gente. Y algo que me llamaba la atención que estoy investigando de esto es que en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, no hay aún cura para la lepra. En ese tiempo se vivía sin cura, pero ni siquiera había alguna pastilla, no había ni inyecciones, o sea, ni la acetaminofén pues servía para calmar la lepra. Simplemente se vivió con esa enfermedad durante mucho tiempo, y hasta la fecha no hay cura para la lepra. Probablemente para este virus hay que ser positivo, pero probablemente la voluntad de Dios sea que no exista cura también para este virus, que vayamos a vivir probablemente con él, ¿sí? O probablemente sus planes que se encuentre la cura más adelante, ¿verdad? Primero Dios, y que podamos salir a la normalidad pronto. Como les repito, hay que ser positivos. Pero ya para ir cerrando, ¿verdad? En aquellos tiempos no había remedio para esta enfermedad, como les digo. El día de hoy, ayer y siempre, nunca habrá un remedio humano para el pecado. Entonces, esto no es un asunto solo de conducta o de comportamiento que nosotros queramos hacer o tener, porque esto es más allá de un asunto de conducta o comportamiento, de que decir de que si yo me porto bien, soy salvo, o si yo me porto mal, no soy salvo. No, esto es un asunto más bien del corazón, no es del comportamiento, ¿sí? Es más profundo. Entonces, el pecado acompaña a la gente a donde quiera que vaya, ¿sí? Ya sea que esté en su casa, que salga, que vaya a trabajar, etcétera, en una escuela, en universidades, en todos lados. El pecado siempre va a estar ahí. Ahora, la única solución que hay para eso, ¿quién es? Es Jesús, aceptarlo en su corazón, ¿no? También hay que reconocer que Jesús no va a empezar a trabajar por fuera, ¿verdad? Sino que Él empieza a trabajar por dentro, y la fachada o lo físico, por decirlo así, es lo último que Él transforma. Así que desde ya, ¿verdad? Porque son feos
feos, déjenme decirles que seguirán siendo feos. Los que somos bonitos, pues ni modo, ¿verdad? Así nos tocó. Pero sí, Jesús, la fachada es lo último que Él restaura. Entonces, su maravilloso trabajo de salvación empieza donde está el nido del pecado. ¿Dónde está el nido del pecado? Es la pregunta que nos hacemos. El nido del pecado está en la mente, única y exclusivamente ahí, ¿verdad? En nuestra cabeza, en la mente. Y de allí es donde empieza a trabajar. Él siempre te va a brindar una nueva mente, nuevas motivaciones, nuevos horizontes. O sea, Jesús hace unos cambios radicales y tenemos que aceptarlos. ¿Sí? Sabemos que Dios siempre va a obrar con nuestra vida para bien y no para mal. Entonces hay que reconocerlo y entendemos que las cosas pasadas quedan en el olvido y que con Jesús todas son hechas nuevas. Sí, así que tenemos que confiar en Él, que Él siempre va a estar para nosotros y nos va a guiar. Y recordemos el versículo que leíamos en la U, que dice que no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Entonces, no hay forma en que nosotros podamos encontrar una cura. La única forma que tenemos que saber que vamos a sobrevivir es teniendo a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, un pastor muy conocido decía, ¿verdad?, que el que ha nacido una vez morirá 2 veces, pero el que ha nacido 2 veces, ¿sí?, morirá una vez. ¿Sí? Entonces recordemos eso, y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la paz de Dios, ¿sí? Y nadie nos va a mover de ahí, ¿sí? Nadie nos tendría que mover de esa paz de Dios. Entonces, ya para ir cerrando, solo decirles, cerrar con un versículo muy bonito que está en Proverbios, ¿sí? Que dice: sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón para Dios y no afectar y no dejar que el contexto nos afecte, ¿verdad?, sino que nosotros cambiar el contexto y llevar la paz que Dios nos da hacia todo lo que nos rodea. Entonces recordemos eso, sobre toda cosa guardada.